ciertos preceptos, ciertos principios que la filosofía de la ciencia propone. Como vimos un poco la clase pasada, simplemente repasamos algunos elementos. Para Kuhn, la filosofía de la ciencia tiene como propósito describir, ¿no? Describir y explicar el cambio científico, el mecanismo o los mecanismos, él piensa que es uno, ¿no? El mecanismo de cambio científico, ¿no? Por encima de prescribir, de ofrecer los principios, las reglas que permiten evaluar las teorías. Lo que nos interesa ahora, dice Kuhn, en los 60, a principios de los 60, es describir, explicar el cambio científico. La filosofía de la ciencia tradicional parte del supuesto de que la ciencia se distingue del resto de actividades culturales por haber adquirido un método especial, el método científico, el famoso método científico, y que con este método la ciencia tiene un método, un modo privilegiado de conocer el mundo. ¿No? Esa es también una idea muy importante de la filosofía de la ciencia tradicional, que hay un método, que hay un camino, que hay una metodología, un conjunto de reglas o de principios que permite al científico conocer el mundo como es, ¿no? La realidad, ¿no? La verdad. Bueno, va a haber, a partir de Kuhn, ahí hacia adelante, un montón de críticas, un montón de posiciones con respecto a si realmente hay un método científico, si debe haber un método científico, si no más bien es algo como mucho más libre, mucho más espontáneo, en fin, si realmente hay ese conjunto de pasos que Galileo, que Descartes, que Bacon buscaban, y que enfatizaron y que describieron como sus métodos, ¿no? O hay más bien, como lo va a plantear después Feyerabend, ¿no? Un anarquismo metodológico, no un único método, sino distintos métodos, y prácticamente valerse de lo que se pueda, ¿no? Para encontrar respuesta a los problemas, ¿no? Esta filosofía de la ciencia tradicional es entonces monista respecto del método, y a principios de los años 60 aparece una visión pluralista del método científico, un pluralismo del método. Hasta los años 50, dentro de la tradición anglosajona, los filósofos de la ciencia compartieron la idea de que los logros científicos se lograban gracias a la aplicación de este método científico, de un poderoso conjunto de principios o reglas, tanto de razonamiento como de procedimiento, y que estas reglas permitían evaluar objetivamente las hipótesis y las teorías que se proponen en la actividad científica. Por eso es que los positivistas lógicos se enfrascaron, ¿no?, en el estudio de este conjunto de principios o reglas para evaluar, que permitía evaluar las hipótesis y las teorías. Entonces se planteó el propósito de explicitar, de hacer explícitas estas reglas y mostrar de qué forma estas reglas tenían un poder normativo que permitía justamente eso, evaluar, justificar las hipótesis y las teorías que se proponen en la ciencia. Se pensaba que este método, constituido por reglas de carácter lógico, es un método racional, ¿no? Y constituía algo así como un control de calidad de las hipótesis y las teorías. Si el método con el que encontramos o proponemos hipótesis y teorías es un método racional, pues garantizamos que es el que hay una objetividad en las hipótesis y las teorías, una imparcialidad, no sé, qué sé yo, ¿no? Entonces, la idea es que los científicos tenían esas herramientas a la mano, ¿no?, para establecer su aceptación o rechazo de las teorías. Kuhn va también, como hemos mencionado, como seguramente saben, va a plantear que, por el contrario, ¿no?, muchas veces la aceptación o rechazo de una teoría
por parte de los científicos no obedece a criterios lógicos, no obedece a reglas formales, reglas de carácter racional, ¿no? Sino por lo que algunos autores han llamado el encantamiento, ¿no? La seducción, de que ahí hay una promesa para poder responder, para poder trabajar, para poder avanzar, ¿no? en los problemas que me estoy formulando, ¿no? Entonces eso es también interesante. Esta idea general sobre el método científico era común a las dos corrientes que conforman la filosofía de la ciencia clásica, la visión tradicional, el empirismo lógico y el racionalismo crítico, y resulta cuestionada, muy cuestionada por todos lados en los años 60, por una serie de concepciones que se orientan más bien hacia cómo es que cambia la ciencia y cómo se desarrolla la ciencia. La preocupación de los filósofos de la ciencia dejó de estar en los resultados, en los productos, en las teorías, en las hipótesis, en cómo se evalúan, a través de qué reglas, a través de qué principios, que suelen ser reglas de carácter lógico, y se enfocan ahora, en los 60, se enfocaron en la preocupación por describir el cambio científico, por describir cómo se desarrolla la ciencia. Eso orienta a los filósofos de la ciencia, a los nuevos filósofos de la ciencia, ya no son ni tan nuevos, hacia los análisis históricos. Los análisis históricos es en donde, donde vamos a encontrar la riqueza que requerimos para poder explicar, ¿no? Cómo cambia la ciencia y cómo se desarrolla. Los análisis históricos de la ciencia ponen en duda que exista un conjunto de reglas metodológicas del tipo que los filósofos clásicos habían estado buscando, ¿no? En la historia se puede ver, encontrar que hay distintos tipos de reglas, ¿no? No uno solo, sino distintos tipos de reglas metodológicas que los filósofos, perdón, que los científicos aplican para evaluar sus teorías, sus hipótesis. Así que no existe uno. Y bueno, el asunto de fondo es que estos análisis históricos ponen en entredicho muchas de las cosas que los filósofos tradicionales de la ciencia, los filósofos clásicos, habían planteado. Por ejemplo, como vimos la clase pasada, el reduccionismo, ¿no? El reduccionismo a la forma, ¿no? Es decir, que lo más importante del estudio de la ciencia sea la estructura de la ciencia, ¿no? Su esqueleto teórico, su esqueleto lógico, más bien, el conjunto de reglas que articulan la investigación científica, cuando pues para los nuevos filósofos de la ciencia, lo que es importante de la ciencia no es su estructura, ¿no? Sino su historia, su desarrollo. Como les decía yo en la clase pasada, ¿no? Cuando conozco a una persona, lo que menos me interesa es su estructura, digamos, su esqueleto, ¿no? Sino pues, su historia, ¿no? Saber quién es. Entonces, la ciencia, que es un fenómeno, ¿no? Al ser un fenómeno, tiene un desarrollo, tiene cambios, tiene etapas, tiene momentos, ¿no? Lo que deberíamos saber, si queremos saber qué es la ciencia, no es lo que permanece en medio del cambio, no es la estructura lo que parece permanecer, sino la historia misma de este fenómeno, que es pues, la investigación científica. Si queremos saber qué es la ciencia, mejor enfoquémonos en cómo se ha conocido, ¿no? Cómo se ha hecho ciencia. Esa es la idea, ¿no? Y no en el pretendido conjunto único de reglas que nos permite evaluar teorías e hipótesis. Entonces, al cambiar el foco de atención de los productos a los procesos, se genera otra cosa, ¿no? Se genera otra consecuencia. Ya no vamos a evaluar teorías o hipótesis, sino los marcos generales que permiten las teorías y las hipótesis. Estos marcos generales, que en el caso de Kuhn son los paradigmas, en
En el caso de Lakatos son los programas de investigación, por ejemplo. Son los marcos que permiten tanto las teorías como la práctica científica, la observación, etc. Entonces, hay un cambio también respecto de qué es lo que nos interesa estudiar de la ciencia. Los resultados o los procesos, las condiciones que hacen posible los resultados. Es un poco, si me permiten esta comparación, un poco el giro, el cambio que se gesta en filosofía, en epistemología, en relación a Kant y Hegel. ¿Por qué digo esto? Pues porque en el caso de Kant y Hegel, en el caso de Kant, lo que nos interesa explicar, dice Kant, pues es cómo son posibles los juicios sintéticos a priori, ¿no? ¿Cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? Es decir, los resultados están, estos juicios, y lo que queremos saber es cómo se generaron, ¿no? Mientras que en el caso de Hegel, lo que nos interesa es justamente, ¿no? El proceso histórico enmarcado, ¿no? Situado en la historia que hizo posibles las leyes de las ciencias empíricas, las leyes de las ciencias formales y su desarrollo. Entonces, el marco es lo que ahora va a ser importante estudiar, ¿sí? No los resultados en abstracto, no los productos en abstracto, que son las teorías, las leyes, sino los marcos que permitieron esos elementos. Entonces, hay un cambio de pensar la ciencia como produciendo estas cosas, teorías, leyes, como los, pues sí, el conjunto de, los llama constelación de compromisos compartidos, que los científicos aceptan para dar sentido a la práctica científica. Entonces, hay un cambio ahí también, que se sigue de esta preocupación por estudiar la historia de la ciencia. Bien, entonces hay un cambio de enfoque en el estudio de los procesos de cambio y desarrollo del conocimiento científico, y con él también pues un abandono de todos estos supuestos tradicionalmente arraigados de la filosofía tradicional de la ciencia. Hay una necesidad de comprender la dinámica de la ciencia, su proceso de cambio, su evolución, más que la estructura lógica de sus resultados. Hay otra analogía que podría hacerse aquí en relación a esta búsqueda por comprender los procesos más que los resultados, y eso está en los pragmatistas, ¿no? En los pragmatistas clásicos. En lugar de pensar en los resultados, en las proposiciones, en las teorías, también los pragmatistas clásicos enfatizaron el estudio de los procesos psicológicos, los procesos fisiológicos, los procesos psicológicos, sociales incluso, que permiten el conocimiento. Por ejemplo, Dewey, Williams, ponen énfasis en ello, Lewis, por supuesto. Entonces, es también un ejemplo importante, ¿no? De cómo se cambia el enfoque de los resultados, que son juicios, o son teorías, o son proposiciones, hipótesis, por el estudio de las condiciones, los marcos generales, macro, que permiten las teorías y las hipótesis. ¿Cómo se conforman estos marcos? ¿Cómo se gestan? ¿Cómo llegan a ser? ¿Cómo llegan a darse estos marcos? Es la pregunta. En la epistemología ocurrió algo muy semejante. Por ahí de los 60 también, por ahí de los 60, hubo un cambio de una
primera generación de científicos cognitivos que pensaba que lo importante era ver los algoritmos, los procesos lógicos de la mente, ¿no? Pensaban como una computadora a la que se le dan unos ciertos inputs y ofrece unos outputs, ¿no? Ver esa maquinaria, ¿no? En la mente y ver cómo se generan esos outputs, ¿no? Por el cambio a una segunda generación de científicos cognitivos que ponían énfasis justamente en esto, en los procesos, ¿no? En la psicología, en lo social, en pues incluso las condiciones de visión, ¿no? De observación, y se preocuparon entonces por pensar cómo se conforma el marco, los marcos que nos permiten la percepción, el entendimiento de las cosas, ¿no? Entonces es también interesante cómo hubo un giro en los 60 hacia estos marcos, ya sea lo que se suele llamar el esquema conceptual, los esquemas conceptuales de los sujetos, ¿no? Su horizonte de comprensión, su contexto, ¿no? Que le permite pues, una cierta práctica, una cierta conducta, un cierto conocimiento, o incluso pone barreras a su entendimiento, límites, ¿no? A su comprensión, a su conocimiento, ¿no? ¿Vale? Entonces, en fin, bueno, pues es interesante, ¿no? Es que estos marcos se volvieron objeto de atención a partir de los 60, 70. ¿No? Bien, en opinión de los nuevos filósofos de la ciencia, el análisis del desarrollo del conocimiento exige tener en cuenta el modo como se trabaja en la ciencia, pero el modo real, el modo fáctico, o sea, cómo de hecho se trabaja en la ciencia. Y la idea, pues, es, si vamos a hacer historia de la ciencia, pues vamos a, tratar, a ver cómo trabajan los científicos. Entonces ahí hubo investigadores, ¿no? Que fueron a los laboratorios y estaban ahí viendo cómo hacían las cosas. ¿Ah? Bruno Latour, por ejemplo. Y bueno, todavía actualmente hay muchos filósofos de la ciencia que conviven con los científicos en los laboratorios para ver cómo se genera la práctica científica. ¿Ah? Por supuesto, esto implica también que hay un cambio hacia la forma en la que se entiende la normatividad de la ciencia. ¿Ah? La normatividad de la ciencia, que parecía ser algo como muy abstracto, como muy lógico, ¿ah? Parece más bien proceder, arrancar, ¿no? De la práctica científica. ¿Ah? Es en la práctica científica en donde se generan las reglas, las normas, ¿ah? Que permiten el trabajo científico. ¿Ah? Esto parece circular, ¿no? Parece un círculo, ¿ah? Pero no es un círculo vicioso, sino un círculo virtuoso. Las prácticas están normativamente estructuradas. Las prácticas científicas, como las prácticas lingüísticas, ¿no? O las prácticas artísticas, están normativamente estructuradas. Hay una escuela, ¿no? Hay un paradigma, ¿no? Hay una gramática de la lengua. Y esta normatividad arranca en las prácticas, en las formas en las que se hace el arte, en las formas en las que se hace la ciencia, en las formas en las que se habla. Ajá. Entonces la gramática, las escuelas, ¿no? Me estoy refiriendo a las escuelas de tradiciones pictóricas, por ejemplo, ¿no? Cambian en la medida en que las prácticas cambian, ¿no? Las normas, las reglas son modificadas, ¿no? Porque las prácticas dejan de ser normadas o dirigidas por las normas anteriores, por otro tipo de normas, ¿no? Y entonces se forman nuevas escuelas, nuevas tradiciones, ¿no? O se forman nuevas gramáticas, que constantemente ahora la gramática de la lengua española se está constantemente revisando, ¿no? Desde los 70, desde el 73 para acá. Bueno, el asunto entonces es que es en la práctica científica en donde se gesta la normatividad y posteriormente dirigirá la práctica científica. Hay una tensión, pues, en cómo de hecho se hace ciencia, cómo de hecho se trabaja en los laboratorios,
cómo de hecho se generan las hipótesis o las teorías. Y lo que se ha encontrado pues, es que pues, lejos pues, como de la imagen nítida, transparente, racional que nos ofrecía el positivismo lógico, pues, hay azar, hay imaginación, hay lo que se llama serendipia, ocurrencias, epifanías, ¿no? Eh, ¿no? Al teórico se le ocurre la respuesta a un problema que viene pensando desde hace años, viendo, no sé, este, la llama del fuego, o paseando a su perro, pasando por los distintos focos en un camino, ¿no? Se le ocurre, pues es que esto es lo que a lo mejor le está pasando a esta partícula, ¿no? Que no alcanzo a ver en algunos momentos, ¿no? Aparece, en fin, ¿no? Se les ocurren hipótesis no de una forma racional, al contrario, ¿no? Sino en contextos ¿no? Parece no tener relación con el laboratorio, ¿eh? en otros escenarios completamente diferentes. Entonces, eso ha llevado a pensar, ¿no? acerca del carácter lógico, estrictamente lógico, ¿no? de las hipótesis, ¿no? En fin, de esto que acabo de decir es que hay un esfuerzo por hacer una descripción casi fenomenológica, ¿no? de práctica científica, de cómo cómo se llega a establecer conocimiento científico. ¿Mm? Bien. Bien. Sí, entonces la nueva filosofía de la ciencia pone énfasis en los estudios históricos frente a los análisis lógicos. Y por esta razón, muchos autores califican esta filosofía de la ciencia como filosofía blanda de la ciencia, ¿no? Que no entran a hacer análisis históricos. A eso es a lo que se refieren cuando dicen que es una filosofía blanda o débil de la ciencia, ¿no? El modelo de Kuhn es el carácter complejo y multifacético de la ciencia, es decir, no hay una homogeneidad, no hay una unidad, ¿no? o por lo menos no hay una unidad plena y perfecta, sino hay un momento en el que se plantea una unificación, ¿no? Pero esta no es permanente, eh, hay un dinamismo, ¿no? en esta unidad, ¿no? La idea central de los análisis de Kuhn sobre el cambio científico, que es la tesis de la inconmensurabilidad, obligó a replantear el problema de la comparación y elección de teorías, renovando con ello la discusión sobre la racionalidad científica, ¿no? Es decir, parece como si el asunto de elegir entre dos teorías rivales fuera algo que simplemente podemos hacer recurriendo a la lógica, ¿no? A los principios de la lógica, o a la experiencia misma, no es tan sencillo, ¿no? Lo que dice Kuhn, ¿no? Con la tesis de la inconmensurabilidad, ¿no? Que no hay un tribunal o una especie de, pues sí, de elemento neutro que permita traducir lo que las dos teorías rivales están planteando en un lenguaje neutro para poder elegir una de ellas, una de estas, ¿ah? Obliga a que cuando se eligen teorías parece que la racionalidad se ve afectada, ¿no? Es decir, parece que el científico no elige las teorías con base en principios lógicos, ¿no? en reglas lógicas, sino con base en la persuasión sus contendientes o los científicos que están planteando las nuevas hipótesis tienen en mente, ¿no? Como una retórica o la promesa de que pueden servir sus teorías
o sus hipótesis para resolver problemas que él tiene, ¿no? Entonces, eso se ha visto con la racionalidad científica, y también se introduce el problema del relativismo, ¿ah?, en las ciencias. ¿Por qué? Porque, bueno, si hay inconmensurabilidad, si la tesis de la inconmensurabilidad es cierta y no hay un punto intermedio para entender estas dos teorías, porque prácticamente están describiendo mundos distintos o mundos opuestos, entonces lo que se sigue es un relativismo, ¿no? Es decir, la tesis de la inconmensurabilidad cuestiona la unidad que los positivistas lógicos planteaban que había en la ciencia, y pues aparente cambio, ¿cómo decirlo? Pues no revolucionario, no radical, ¿no?, de una teoría a otra, sino de inclusión de leyes, ¿no?, desde un punto de vista estricto. El cambio científico para los positivistas lógicos era simplemente de una inclusión de leyes más generales, otras más, ¿no? ¿Sí? Que las leyes de Tycho estaban implícitas o eran subsumidas por las leyes de Kepler, y las leyes de Kepler eran subsumidas por las leyes de Newton, y así, ¿no? Parece que la racionalidad se expresaba de esa forma, ¿no? Era expresada de esa forma, como incluso lógica. Pero si la tesis de la inconmensurabilidad de Kuhn es correcta, entonces parece, digo parece porque no es algo que yo creo, parece abrir el problema de la racionalidad y del relativismo. Bien. Otro elemento que también es importante tener esta introducción general es que su posición, su propuesta, imprimió un nuevo impulso sobre el realismo, es decir, sobre las relaciones entre el conocimiento y la realidad. Y, por supuesto, pues el problema de la idea es que cuando un plantea un donado un paradigma y se adhiere a otro, a uno nuevo, es como si estuviera en otro mundo, ¿no? Como si estuviera en un mundo distinto. Abre pues la pregunta acerca de qué es lo que estamos realmente conociendo, ¿no? ¿Qué es lo que la ciencia realmente conoce? O si realmente tiene sentido preguntarse si el conocimiento puede llegar a eso, ¿no?, al conocimiento de la realidad, ¿no? A veces Kuhn, como veremos, ¿no?, se refiere a este cambio de mundo como un cambio de mundo teórico. No el mundo mismo, dice, sino lo que cambia es el mundo teórico. Pues ahí podríamos decir, bueno, Kuhn se adhiere a un pluralismo teórico, pero es un monista, ¿no?, metafísico, un monista de la realidad, ¿no? Es decir, bueno, si bien hay un cambio de mundo teórico, ¿no?, el mundo que es evaluado es uno, ¿no?, el mundo de entidades, el mundo de procesos, el mundo de... pero las distintas teorías, los distintos paradigmas conforman mundos teóricos distintos, ¿no? Esa es una interpretación pues la interpretación aceptada, ¿no? Pero, por ejemplo, Michael Rose, ¿no?, ha puesto énfasis en cosa que Kuhn ha dicho y dice mucho, y también está presente en Hanson, que es un autor que vimos el semestre pasado. El sentido en el que decimos que hay un ente allá afuera, un mundo de entidades allá afuera distintos de nuestras teorías, llega a ser irrelevante, ¿no?
¿Se acuerdan cuando Hanson dice, ¿no? Lo que vemos allá afuera, pues el sol, las montañas, ¿no? Pues, estamos hablando con un lenguaje teórico, en un lenguaje pues, pues casi científico, ¿no? El científico habla de esas formas, pero nosotros pues, también nos referimos como estrellas, ¿no? En términos estrictamente teóricos, llegamos a expresarnos así. ¿Qué sean las entidades que le dan sentido que le dan contenido a esos conceptos y que pueden distinguirse de ellos? ¿No? Es, para Hanson, dice, es o llega a ser epistemológicamente irrelevante, ¿no? Lo que nos interesa, dice Hanson, es pues este lenguaje, ¿no? ¿Qué es el objeto como objeto teórico? ¿No? ¿Qué sea el contenido del fenómeno? Pues no podemos, ¿no? Lo tenemos que asumir, está ahí, ¿no? Cuando veo el sol, las montañas, no creo al sol, ni creo en las montañas. El contenido es dado. Sin embargo, nosotros ponemos, ¿no? Las nociones, los conceptos, las categorías, dice Kant, ¿no? Nos permiten entender, aproximarnos y estudiar y conocer estos fenómenos, ¿no? Entonces, la distinción fenómeno, cosa en sí, parece coincidir un poco con esto, ¿no? Solo podemos conocer los fenómenos, no podemos conocer la cosa en sí. Y parafraseando a Hanson, podríamos decir, ¿qué sea la cosa en sí? Pues es irrelevante. Entonces, bueno, la pregunta es que nos haga pensar con Kuhn es si hay un sentido en el cual ese mundo, que es el mismo, porque él lo dice así, ¿no? El mundo mismo no cambia. Si ese mundo que no cambia, es lo que él llama el mundo mismo, ¿no? Es filosóficamente interesante, ¿no? Si decimos que sí, ¿no? Entonces parece que sí tendríamos que aceptar que hay un monismo sustancial, un monismo de la realidad, un monismo ontológico, ¿no? Si decimos que no, entonces podríamos decir es que el pluralismo teórico es al mismo tiempo un pluralismo ontológico, ¿sí? Que el sentido en el que vemos que el mundo teórico cambia implica también un cambio del mundo en el sentido de las entidades, bueno, de los objetos que estamos investigando. Y que sea el mundo mismo, que sea eso que es independiente, que es unido del fenómeno, como bien decía Kant y como dice Gottman, ¿no? Pues deberíamos abandonar esa idea, que parece ser como un lastre, ¿no? En fin, ya lo veremos, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, muy bien. Todo bien. Víctor, ¿sí? Ah, todo bien. Ok, bueno. Entonces decíamos, creo que he mencionado ya varios elementos que nos permiten la introducirnos a la propuesta de Kuhn. Ajá. Ya he dicho que no hay observaciones puras, neutras, ajá, sino más bien todas tienen una perspectiva teórica. Y que pues en última instancia se intenta mostrar que los marcos teóricos contribuyen en buena medida a determinar qué es lo que se observa, ¿no? No solo son, la condición de observación no solo son los ojos, ¿no? O la luz, sino el marco teórico que me permite observar, ¿no? La importancia de los datos, ¿no? Como dice Kuhn, pues, varía en función de las distintas perspectivas teóricas. No hay datos que valgan por sí mismos, ¿no? No hay hechos así independientes, ¿no? Por el sentido en el que parece que los hay, pues
es también cuestionable, ¿no? O podría ser incluso filosóficamente irrelevante. Se enfatiza en su propuesta que la mayor parte de la investigación científica consiste en un intento por comprender la naturaleza en términos de algún marco teórico presupuesto. Que nuestra aproximación a la naturaleza no es de imparcialidad, no es de neutralidad, sino hay un interés, ¿no? Hay una dirección, hay un marco, ¿no? Y es precisamente el marco lo que hace que me pregunte por algo, ¿no? Es precisamente el marco que me permite ver algo como sorprendente, como relevante, como digno de atención, como digno de investigación. No es el fenómeno por sí mismo, no es el dato por sí mismo, es el marco el que me permite ver que ahí hay algo interesante, que ahí hay algo relevante. Entonces, tanto el enfoque histórico versus el análisis lógico y el acento en el carácter teórico de la investigación versus la existencia de una base empírica, ¿no? Conducen finalmente, ¿no?, al cuestionamiento de la tajante distinción entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación, ¿no? Entonces, esa distinción que es tan importante para el positivismo lógico, planteada por Reichenbach, ¿no?, si no recuerdo mal, en el 52 o en el 54, por ahí creo, ¿no? Pues que es importante porque pues plantea una agenda muy relevante para la investigación en filosofía de la ciencia. En el contexto de descubrimiento pues son los casos, son las anécdotas, es la historia, pero el contexto de justificación pues son las reglas, las normas, los principios lógicos que permiten evaluar, justificar las teorías. Así que lo que tenemos que hacer nosotros como filósofos de la ciencia es estudiar el contexto de justificación con absoluta independencia del contexto de descubrimiento, ¿no? Entonces, como acabo de decir, tanto el enfoque histórico, ¿no?, como que no hay una investigación científica que tenga una base de empírica neutral, implican, ¿no?, que esta distinción muy lógica, muy pues, cómoda, ¿no?, para el trabajo del contexto histórico y el contexto lógico, ¿no?, se ponga en entredicho. ¿No? ¿Y de qué forma se pone en entredicho? Bueno, pues porque, como acabo de decir hace un momento, ¿no?, en la historia se gestan los criterios que nos van a permitir justificar y evaluar las teorías. ¿No? Entonces no hay necesidad de distinguir, ¿no? Lo que tenemos que tratar de hacer pues, es de ver cómo en la práctica científica, cómo en la historia de la ciencia, se van conformando los criterios que nos permiten justificar, evaluar, discriminar, ¿no?, rechazar o aceptar teorías, ¿no? ¿Sale? Es en la historia, es desde las prácticas, desde donde se gesta la normatividad, ¿no? No está separada. El contexto de justificación, ¿no?, pensado como un contexto a priori, separado de la posteriori, ¿no?, del contenido, del desarrollo histórico, pues es artificial, ¿no?, completamente artificial. La riqueza de la ciencia está en su historia, en sus prácticas, no en su lógica, ¿no? De todas formas, la lógica va a estar ahí, implícita, ¿no?, inmersa, estructurando, ¿sí?, como el esqueleto de la persona que acabo de conocer, pues tengo que asumir, está ahí, ¿no?, está presente. Ajá. Pero no es lo más importante de esa persona. Es cómo actúa, ¿no? ¿Cuál ha sido su historia? ¿No? ¿Cuál es su visión de mundo? Decía James, ¿no?, lo más interesante de una persona cuando conozco a una persona es su visión de mundo, dice, ¿no? ¿Ah? ¿Cómo ha llegado a ser esa visión de mundo? ¿No? Bien, entonces la conclusión es que no basta considerar solo el contexto de justificación para entender qué es la ciencia. ¿No? No basta solamente el estudio de una
separado, ¿no?, a priori del contexto de justificación, pretendidamente separado, independiente de la historia, sino pues, para tener una visión cabal, una visión completa, íntegra de la ciencia, hay que entrarle a la historia, ¿no?, a su historia, ¿no? Bien, muy bien. Bueno, hasta aquí con esta breve introducción, ciertos elementos del modelo de Kuhn, ¿sí? Ahora pretendo explicar, recordar muy esquemáticamente, para entrar en cada uno de estos elementos en la próxima clase. ¿Ah? Voy a hacer una presentación esquemática del modelo de Kuhn. ¿Ah? El supuesto básico del modelo de cambio científico de Kuhn, ¿ah?, es que las diversas disciplinas científicas se desarrollan de acuerdo con un patrón general, un mecanismo, ¿ah?, un mecanismo de cambio científico. Y prácticamente con eso inicia a finales del siglo, no, a finales de los años 50, ya desde el 54, 55, ¿no?, pero sobre todo en los 60, con eso inicia la investigación de la nueva filosofía de la ciencia. ¿Cuál es el mecanismo de cambio científico? Si hay un patrón general o una serie de patrones, ¿ah? Kuhn propone uno en donde la revolución es lo más importante, el quiebre, la ruptura es lo más importante. Otros propondrán que esos cambios no son tan dramáticos, tan revolucionarios, sino pequeños cambios, ¿ah? No algo tan dramático, ¿no?, como lo que Kuhn plantea, sino algo mucho más lento, paulatino, mucho más. En fin, entonces, la pregunta es si hay un mecanismo para explicar el cambio científico. Mecanismos de cambio científico, por supuesto, probablemente estén pensando, ¿no?, en por lo menos tres, ¿no? Si me preguntan, ¿no? Es la historia de cómo se puede entender el cambio científico. Por supuesto, estamos pensando en el positivismo lógico, ¿no?, como un cambio más bien a nivel estructural, a nivel lógico, ¿no?, de inclusión, de subsunción de leyes en leyes más generales, ¿no?, y es al que se opone Kuhn, ¿no? Pero si vamos un poco más atrás, ¿no?, podemos recordar el mecanismo que ofrece, que explica Hegel, ¿no?, como un mecanismo dialéctico, ¿no? Es decir, afirmación, negación y afirmación o nueva afirmación, ¿no? Hay un contenido, ¿no?, que es eventualmente puesto en cuestión, negado, ¿no? Esa negación implica, ¿no?, un avance, implica una posición nueva, una posición distinta, y esta posición distinta se afirma, ¿no? Entonces, el mecanismo que promueve el desarrollo de la ciencia para Hegel, pues es la negación, ¿no? La negación como eso, como ruptura, como disrupción, ¿no?, como negación del mundo y del saber, dice Hegel, ¿no? Hacia finales de los años 50, ¿no?, en los años 50 del siglo pasado, hubo una propuesta de, de un mecanismo que explicaba el cambio también, que se llamó equilibrio reflexivo. Nelson Goodman plantea este mecanismo, ¿no?, como un proceso que permite explicar el dinamismo de la normatividad, ¿no?, el cambio, ¿no?, que probablemente no involucre necesariamente la negación, como sí la implica la dialéctica hegeliana, ¿no? La idea de Goodman, ¿no?, es que en la medida en que una práctica se lleva a cabo, ¿no?, eh, nos, la práctica misma nos permite afinar la eficiencia de la práctica, ¿no?
piensen en la práctica que sea. Nadar, correr, hablar, tocar música, hacer música, pintar. La idea es que en la práctica se encuentran los elementos que nos permiten llevar a su mejor realización la práctica, ¿no? Entonces no es, creo, tanto este proceso de cambio, de avance, de desarrollo de la normatividad, como lo plantea Goodman, un proceso que implique necesariamente la negación de, sino la reflexión de, la reflexión, el carácter reflexivo, pero no una reflexión a priori o separada de la práctica, sino en la práctica, sino en la práctica misma. Es como estando en la ejecución, en donde me puedo dar cuenta de elementos, de formas de hacer las cosas que mejoran, afinan, depuran la práctica hacia algo mejor. Entonces, esto conduce, por eso es equilibrio reflexivo, conduce a un impacto en la normatividad, ¿no? Conduce a un cambio en las reglas, en las formas aceptadas, normativas de hacer las cosas. Entonces, ahí la clave no es la negación, sino la reflexión, las intuiciones acerca de lo que es correcto, pero no de manera a priori, sino poniéndolas a prueba. En fin, ¿no? Kuhn piensa que hay un mecanismo, que hay un proceso, un patrón general del cambio científico. Y sí recuerda mucho a la idea de una negación, de una ruptura, de un mundo se niega porque se niega el saber. Y entonces pues aparece una nueva propuesta que parece venir de otra parte, venir de fuera, con la que nos hemos encontrado de una forma puramente externa y contingente, ¿no? Pero no, como dice el buen Kuhn, como veremos enseguida, cuando aparece una nueva propuesta es porque ya hay un paradigma, ¿no? No es la experiencia, no es la observación, ¿no? Sino que ya hay una teoría, un marco que le da sentido a esa nueva forma de hacer las cosas, ¿no? En fin, bueno. Kuhn plantea que hay una estructura esencial de la continua evolución de la ciencia, así lo dice, ¿no? Una estructura esencial de la continua evolución de la ciencia. Y él piensa que hay una serie de fases o etapas por las que atraviesa toda disciplina científica a lo largo de su desarrollo, ¿no? Toda disciplina científica atraviesa por esta serie de fases o etapas hasta llegar a un punto de madurez y de eventual revolución, ¿no? El primer periodo es, como saben, seguramente lo recuerdan o lo vieron con el semestre pasado en su clase de filosofía de la ciencia, ¿no? El primer periodo es el de la etapa preparadigmática, o también conocida como la etapa de las escuelas. Es una etapa en donde coexisten diversas escuelas que compiten entre sí por el dominio de un cierto campo de investigación, ¿no? Entonces, hay distintas formas de llevar a cabo las cosas, de hacerse preguntas, de resolver los problemas, ¿no? Compiten entre sí por el dominio, ¿no?, de un campo de conocimiento, ¿no? No hay acuerdos, ¿no?, entre las escuelas rivales, hay competencia, hay una lucha a muerte, ¿no?, por anular al otro, por ridiculizarlo. No hay unión, no hay unidad, ¿no? Como decía, no hay acuerdos acerca de los objetos de estudio, los problemas que hay que resolver, los problemas centrales, las técnicas y procedimientos que deben utilizarse, en fin. Y esta etapa
se caracteriza esencialmente por la falta de un cuerpo acumulativo de resultados. Una etapa de inestabilidad, una etapa donde falta, pues eso, resultados, éxito. ¿Ah? Si ustedes recuerdan, en la crítica de la razón pura, si no recuerdo mal, es el segundo prólogo de la crítica de la razón pura, Kant describe de una forma muy similar, ¿no?, esta etapa preparadigmática, ¿no?, antes de la revolución metodológica que él piensa que se da en las ciencias. Dice, si la memoria no me falla, ¿no?, es claro reconocer cómo una disciplina ha entrado en el camino seguro de las ciencias, ¿no? Si antes de llegar a los resultados tiene que retroceder y no puede ponerse de acuerdo entre sus colaboradores, ¿no?, si no hay éxito científico, si no hay puntos de acuerdo, si no hay objeto a investigar, pues claramente esa disciplina dista mucho de haber entrado en el camino seguro de la ciencia, ¿no? Eso lo dice Kant, ¿no?, y lo recuerda, creo yo, muy bien Kuhn aquí, ¿no? Y dice Kant, ¿no?, que la matemática fue, y la geometría fue algo así, ¿no? En algún momento, en algún punto, no era más que un mero andar a tientas, dice Kant. Es decir, no había unidad, no había acuerdos, no había procedimientos, ¿no? No había una metodología, ¿no? A lo mejor se resolvían problemas, cuestiones prácticas, ¿no?, con la geometría, ¿no? Y dice Kant, no fue sino hasta que Tales, o llámese como sea, dice él, que descubrió o que hizo un descubrimiento, una demostración geométrica, ¿no?, que entonces todos, por decirlo así, tuvieron un llamado de atención acerca de ese resultado y empezaron a trabajar, ¿no? Empezaron a trabajar de esa manera, ¿no? ¿A qué se está refiriendo Kant? Si ustedes recuerdan, eso lo hemos visto en otras clases, en las clases de teoría del conocimiento, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, para demostrar que los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados, ¿no?, dice Kant, se recurrió a otros elementos geométricos, ¿no?, y matemáticos para resolver esta pregunta. Entonces yo tengo la pregunta, tengo el objeto, es el triángulo, trazo unas paralelas, hago las equivalencias y encuentro o descubro, dice Kant, que los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados, ¿no?, haciendo algo, ¿no?, ejecutando algo, interviniendo, ¿no?, en el objeto. No nada más, digamos, fue cuestión de examinar el triángulo, no, una cuestión de intervenir en él, ¿no?, trazar unas paralelas, ¿no? Espero que recuerden un poco ese ejemplo, ¿no?, trazar las paralelas, hacer las equivalencias, este ángulo corresponde con este ángulo corresponde con este otro, ajá, y entonces aparecen los 180 grados. Pues es en la medida en que se tiene un resultado de ese estilo que los otros geómetras o interesados en la geometría dicen, pues de aquí se puede trabajar, ¿no?, de esa misma forma, resolviendo problemas que nos estamos preguntando, ¿no?, recurriendo a estas otras entidades geométricas, a estos otros conceptos geométricos, ¿no? Y es ahí, dice Kant, si ustedes recuerdan, cuando dice, pues, geometría entró al camino seguro de la ciencia. ¿Por qué? Porque ya había por lo menos un éxito, ¿no?, un dominio bien acotado, ¿no?, de estudio, un objeto, un método, ¿no?, acuerdos, ¿no?, una ruta trazada, ¿vale? Bueno, ¿no?, también uno nos recuerda un poco esta idea, ¿no? ¿Ah? Para Kant no hay un
una entrada al camino seguro de la ciencia de una disciplina hasta que no haya una pregunta, ¿no?, que pueda resolverse de una forma, como él dice, pues, en cierto modo, pues, experimental, es decir, en donde el sujeto va más allá del concepto y plantea resultados óptimos, ¿no? Es decir, interviniendo y no haciendo meramente análisis, ¿no?, haciendo síntesis a priori. Bueno, en el caso de Kuhn, ¿no?, la etapa preparadigmática, ¿no?, implica justamente eso, ¿no?, que no hay una ruta común para los distintos grupos que investigan un determinado campo de fenómenos, de rivalidad, competencia, esa competencia pues no es favorable, ¿no?, para el desarrollo de la ciencia, del conocimiento, no hay resultados, como acabo de decir, y esto se debe principalmente, explica Kuhn, a que falta un marco de compromisos adquiridos que permita unificar la práctica científica en torno a un fenómeno, ¿no? Falta un marco de compromisos, ¿no?, de distinto tipo, ¿no?, metodológicos, ontológicos, procedimentales, ¿no?, que permita unificar la práctica científica en torno a un fenómeno. Posteriormente, dice Kuhn, ocurre que una de las escuelas rivales, una de estas escuelas, ofrece una solución a un problema crucial, ofrece un resultado, ¿no?, una respuesta a una pregunta relevante, una pregunta que parecía pues, difícil o imposible responder. Entonces las otras escuelas, dice Kuhn, deciden seguir la nueva ruta trazada por esta y así es como se forma el paradigma. El campo de investigación se unifica bajo la dirección de un mismo paradigma en el sentido, primero, de un resultado sorprendente, ¿no?, de una respuesta sorprendente, de una forma de resolver un problema, ¿no? Ese es el primer sentido de paradigma. Y el segundo sentido de paradigma, que Kuhn distingue, como el primero es logro o realización concreta, ¿no?, el segundo es como haz o constelación de compromisos adquiridos, ¿no? Como seguramente recordarán, ¿no?, el segundo sentido de paradigma es el sentido abstracto, ¿no?, el sentido más general, más abstracto. El sentido concreto es el primero, ¿no? Este es el logro, realización concreta. Pensemos, por ejemplo, en el caso de la demostración de que los ángulos de un triángulo, los ángulos internos de un triángulo son a 180 grados, pues la demostración conforma un logro o una realización concreta, ¿no? Pero esta realización concreta implica un conjunto de compromisos, ¿no?, para llevar a cabo la práctica de la geometría, ¿vale? Entonces los dos sentidos, ¿no?, a veces Kuhn se refiere a uno en el sentido concreto y a veces Kuhn se refiere al conjunto de compromisos adquiridos, ¿no?, también como un paradigma, ¿no? Kuhn recibió muchas críticas en relación a la noción de paradigma porque algunos autores dijeron que la noción de paradigma era muy poco clara, ¿no?, que era confusa, ¿no?, que tenía pues, distintas formas de entenderse, ¿no? Y entonces Kuhn se dio cuenta de que en realidad sí, que sí, a veces se refiere a paradigma como una teoría. La teoría de Newton conforma un paradigma, ¿no? Pero bueno, Kuhn, a pesar de que sí reconoció que pues, había muchos sentidos en los que había hablado de paradigma, sí quiso dejar muy claro, ¿no?, hacia el final, postscript de las revoluciones científicas, de la estructura, que lo más importante, la forma más importante de entender paradigma era en el sentido de esta constelación de compromisos adquiridos. Sea como sea, la noción de paradigma es eso.
debe entenderse así. Ajá. Dice Kuhn. Ajá. Es decir, ese macro marco, ese contexto, por decirlo así, ajá, que parece ser lo más cercano y también lo más lejano, ¿no? Es lo más cercano porque es lo que nos permite observar, pensar, pero es lo más lejano también porque no somos conscientes de, ¿no? No somos conscientes de ese conjunto de compromisos adquiridos, sino hasta que empiezan a fallar, ¿no? Hasta que empieza a haber problemas, ¿no? Y decimos, ay, ¿no? Tenemos algunos problemas para resolver enigmas, ¿no? Y rompecabezas, y entonces empieza a ser patente, ¿no? Empieza a ser claro, explícito, ¿no? Esos compromisos, ¿no? Que adquirimos de forma, dice Kuhn, pues, mm, eh, pues sin cuestionamiento, ¿no? ¿Sí? Son adquiridos de forma pues, prácticamente tácita o implícita, ¿no? El investigador se acerca a su figura ahora, el geómetra se acerca a las figuras ahora, a intentar resolver las preguntas que se hacen, ajá, siguiendo un patrón que marca una investigación anterior, y lo que hace pues, es asumir compromisos, ¿no? ¿Ah? Límites, ¿no? Pero no los pone en cuestión, ¿no? ¿Cómo es posible, a lo mejor se han de estar preguntando, cómo es posible que a pesar de la falta de acuerdos fundamentales en esta etapa preparadigmática de las escuelas, ¿no? ¿Cómo es posible que a pesar de la falta de acuerdos fundamentales, las escuelas se decanten por uno de los enfoques rivales? Bueno, la explicación de Kuhn, ¿no? lo que se ha planteado, los especialistas de, de Kuhn, ¿ah? Es que a pesar de que hay falta de acuerdos fundamentales entre las escuelas, ¿ah? eh, los investigadores de estas distintas escuelas, a pesar de tener enfoques competidores, ¿ah? eh, lo que ven es en el resultado que están evaluando es una promesa. Ajá. Eh, ven un enfoque prometedor, ajá, y abandonan los demás enfoques, aceptan como base para su propia investigación, ajá, y entonces en realidad lo que hay es, ¿cómo les diré? Pues esto, ¿sí? No hay otra forma de entenderlo, ¿no? Una, una claridad, una clarificación, una promesa de que hay un camino ahí a seguir interesante, aunque todavía no es del todo claro, ¿vale? Esa transición, dice Kuhn, ocurre solamente una vez en la vida de una disciplina científica, de cada disciplina científica, y es irreversible, ¿no? Y crea el primer consenso alrededor de un paradigma y marca el paso hacia la madurez de la ciencia. Es el primer paso, la primera condición de posibilidad, digamos, ¿no? De que esa disciplina entre en el camino seguro de la ciencia, como decía, ¿no? Para Kant, si ustedes recuerdan, él lo dice muchas veces, lo dice respecto de las matemáticas, lo dice respecto de la geometría, lo dice sobre la física, ¿no? Es el carácter experimental, ¿no? En última instancia, ¿no? Es observo algo que me llama la atención, parece ser interesante o problemático, elaboro un modelo experimental que reúna lo mucho dos o tres variables, ¿no? Hago el modelo experimental, extraigo de ahí algo, una fórmula, y la someto a prueba, ¿no? Eso nos lo dice Kant, por ejemplo, cuando se refiere a Galileo, ¿ah? Lo que hizo fue
forzar a la naturaleza que respondiera a su pregunta. Entonces, en este giro de ser pasivo, mero observador, a ser activo, ¿no? A forzar a la naturaleza a que le responda en condiciones ideales, en condiciones pues, no contingentes, no naturales, sino pues, modeladas por él mismo, ¿no? Es donde para Kant se gesta la posibilidad de que la ciencia avance, ¿no? De que la ciencia tenga condiciones, ¿no? De encontrar las fórmulas, las formas, ¿no? De los fenómenos, ¿no? Entonces llegamos a la fórmula de la aceleración, llegamos a la fórmula de... ¿no? Y estas fórmulas, ¿no? Representan pues esto, ¿no? Lo que estos modelos nos dieron, ¿no? ¿no? Eh, en el caso de Kuhn, ¿ja? este eh, logro, ¿ja? Esta realización concreta, también implica, por supuesto, una posición activa, implica no una pasividad en la observación y simplemente en la, pues sí, una neutralidad, todo lo contrario, ¿no? Implica una efectividad, una acción, un proceso práctico, ¿no? Y es el punto que sirve, ajá, para que se forme el primer consenso alrededor del cual los eh, investigadores seguirán trabajando, ¿no? Pero lo que ven no son los resultados propiamente dichos, o ¿cómo les diré? Sino, pues eso, ¿no? La insinuación de que ahí hay algo para trabajar, ¿no? Una promesa, ¿no? De que hay, eh, este, que se puede eh, abandonar otras formas de hacer las cosas que no han conducido a algo tan importante como esto y seguir este camino, ¿no? Muy bien, entonces Kuhn distingue dos sentidos de paradigma, el primero como logro o realización concreta y el segundo como constelación de compromisos adquiridos, ¿no? He hablado ya sobre la relación entre estos dos, el segundo depende del primero, pero es el más importante, ¿no? ¿Sí? El logro o realización concreta impactó la historia, está presente ahí, es la forma en la que se resolvió un problema, pero implica todo lo demás, ¿sí? Implica una visión del mundo, el sentido 2, ¿no? El primer sentido se refiere a las soluciones exitosas y sorprendentes de ciertos problemas, las cuales son reconocidas por toda la comunidad pertinente. Estos casos concretos de solución o aplicación de un enfoque teórico funcionan como ejemplos que deben seguirse en las investigaciones subsecuentes, ¿no? Entonces, marcan un camino, son ejemplos, son formas de hacer las cosas, ¿no? El segundo sentido se refiere al marco de presupuestos o compromisos básicos que comparte la comunidad científica. Es el marco de presupuestos o compromisos básicos que comparte la comunidad científica. Este marco incluye compromisos de tipo teórico, por ejemplo, las leyes teóricas fundamentales, ¿ah? Compromisos de carácter ontológico, es decir, las entidades y los procesos que van a ser investigados, ¿ah? Compromisos metodológicos, compromisos de tipo metodológico, ¿sí? ¿Cuáles son los procedimientos y técnicas experimentales aceptables? ¿Cuáles no? Y también compromisos en relación a los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación. ¿Cómo vamos a evaluar un resultado como adecuado? ¿Vale? Entonces, estos dos sentidos de paradigma son muy importantes. El segundo depende del primero, pero es más importante el segundo, ¿sí? Porque es
la conformación del marco, ¿no?, que permitirá posteriormente la investigación subsecuente. Eh, eh, en este en este primer acuerdo, en la conformación del paradigma, se articula la ciencia normal, ¿no? Empieza a haber acuerdos sobre qué teorías y leyes son el punto de partida, un cuerpo de problemas definidos, límites procedimentales y teóricos, ¿no?, de lo que sería una buena respuesta a un problema, a una pregunta, ¿no? Es decir, se delinea el conjunto de compromisos compartidos que se acepta sin cuestionamientos, ¿no? Eso es algo que también levantó mucho ruido, ¿no? ¿Cómo que se acepta sin cuestionamientos?, dice Popper. Si los científicos son racionales, siempre son críticos, deben serlo. Y usted, Kuhn, me dice que esos compromisos se aceptan sin cuestionamientos. Eso es dogmático, es un dogmatismo, y la ciencia normal es peligrosa, ¿no? Bueno, eso es algo en lo que entraremos un poco después, ¿no? Para Kuhn, la ciencia normal es un hecho, ¿no? Es el momento en el cual los científicos trabajan en la resolución de enigmas con base en el paradigma y para el afinamiento y fortalecimiento del paradigma. Es la etapa que representa la búsqueda de afirmación, de consolidación, de madurez, ¿no?, del paradigma, y es conservadora, ¿no? Es decir, no se pone en duda, no se pone en cuestión la ontología, los presupuestos, la metodología, ¿no?, las técnicas, no, se utilizan, se afirman, se afianzan. Eso es lo que se busca, robustecer el paradigma, ¿vale? La ciencia normal corresponde a lo que el positivismo lógico planteaba como ¿no?, el proceso de validación o de verificación, ¿no? Es verificacionista, ¿no? La ciencia normal es ese periodo en donde, como decía Popper, ¿no?, si lo que buscas es verificar tu teoría, pues vas a encontrar verificación por todas partes. Y para Popper, pues es un peligro porque justamente es acrítico, ¿no? Es acrítico y es justo el procedimiento que no es legítimo o no es de una honestidad científica, ¿no? Por eso Popper opinaba que este periodo era un peligro, ¿no? En realidad, de entender así la ciencia o que fuera así la ciencia sería un peligro. Pero bueno, Popper también se verá representado en el modelo de Kuhn, ¿no?, en el momento de la revolución. Hasta cierto punto. ¿Por qué? Bueno, pues porque Kuhn piensa que sobre la base de este trabajo de afirmación y de afinamiento y robustecimiento del paradigma, van surgiendo una serie de preguntas y problemas que el paradigma no puede responder, ¿no?, pero que el científico confía en que en algún momento pueda responder después, más adelante, con el desarrollo de las técnicas, el desarrollo de la tecnología, etc., ¿no? Y si es un error suyo, generalmente así lo ve, ¿no?, cuando en los procesos experimentales no salen los resultados que él busca o que piensa que deben salir, entonces piensa que es un error suyo, no del paradigma, no de la teoría, sino suyo, ¿no?, o del estado de la tecnología que hay en ese momento, pues, piensa que más adelante eso se puede corregir, ¿no? Pero el asunto es que estas anomalías en algún momento, ¿no?, sabe que son puestas en receso hasta su resolución, poco a poco se vuelven cada vez más acuciantes, relevantes, ¿no?, de manera que no poder resolverlas va generando, dice, un sentimiento cada vez más creciente de insatisfacción y de sospecha de los científicos hacia el paradigma, ¿no? Entonces,
hay un sentimiento creciente de insatisfacción, de infelicidad, de algo no marcha bien, algo no va bien, ¿no? Y no sabemos bien a bien por qué. Y entonces, para Kuhn, según Kuhn, empieza el periodo crítico, o de la ciencia extraordinaria, ¿no? De la cual surge la revolución científica, es decir, el cambio de paradigma, ¿no? Em, Decía que Popper estaba representado en este momento, porque es el periodo crítico, ¿no? Es el periodo en donde el científico reflexiona sobre sus herramientas de una forma crítica o desde la sospecha, que es lo que según Popper, pues el científico debe hacer todo el tiempo, ¿no? Estar poniendo a prueba, no ser dogmático, no ser acrítico, ¿no? Sino pues estar siempre tratando de poner a prueba sus hipótesis. Y si pues la experiencia, ¿se acuerdan? Si la experiencia, un experimento que pone a prueba la hipótesis o la teoría es positivo, pues entonces esos positivos le dan sentido, ¿no? Le dan vigencia, le dan valor a la teoría, pero no implica que sea verdadera, implica que no ha sido falsada hasta ahora. ¿Recuerdan? Kuhn dirá, bueno, este sentimiento cada vez mayor de insatisfacción del científico hacia el paradigma, va a encontrar una, pues un eco, ¿no? Va a encontrar un límite también, ¿no? En un momento en el cual se da una respuesta a estos problemas o a uno de estos problemas que parecía ser irresoluble desde el paradigma que estaba defendiendo, ¿no? Y entonces, lo que dice Kuhn es, parece que lo que se encuentra ahí, lo que está implícito, es que la experiencia misma o los hechos mismos son los que dirigen, ¿no? Los que plantean este, la, el cambio científico. Pero no, ¿no? Incluso contra Popper, lo que va a plantear Kuhn, es que no son los hechos, sino que cuando aparece una respuesta a uno de estos problemas que el científico tenía desde su propio paradigma, es porque ya hay otro paradigma, que le da sentido, que responde, que resuelve estos, estos problemas o un problema que el científico tenía en su modelo anterior, ¿no? En su paradigma anterior, ¿no? Entonces no es la experiencia, Popper, no es la observación, no es, ¿no?, lo que plantea la crisis, ¿no?, sino que ya hay otro, otro, otro marco, ¿no?, otro macro marco rival, ¿no? ¿Sale? Eso es interesante porque pues uno podría pensar que Popper tiene frente a la visión del positivismo lógico o del empirismo lógico un punto de avanzada, ¿no? Las teorías no pueden ser categorizadas o catalogadas como verdaderas o como verificadas, sino simplemente no han sido hasta ahora refutadas, ¿no? No han sido hasta ahora falsadas, ¿no? Eso implica un falibilismo, ¿no? Implica que el conocimiento es provisional, ¿no?, pero sigue siendo importante para Popper. Sigue siendo la experiencia, la observación, el experimento, ¿no?, crucial, ¿no?, el que pone a prueba, el que implica o el que da pie a la aceptación de, de la teoría. Pensemos, por ejemplo, en el caso
del experimento de Eddington, ¿no? del eclipse, que prueba la teoría de Einstein, ¿no? Einstein propone un experimento que pondría a prueba, que refutaría su teoría, ajá, y Eddington dice, pues vamos a intentar hacer esto, ¿no? Este experimento. Uh-huh. Seguramente lo recuerdan, ¿no? El de la fotografía, ¿no? Del sol y luego eclipsado. Entonces el asunto es, sigue siendo para Popper importante la observación, la experiencia, los hechos, ¿no? No en la aceptación, no en la verificación, pero sí en el carácter provisional, no falsado, no refutado todavía de una teoría, ¿no? Bueno, en el caso de Kuhn, ¿no? No son los hechos, no es la observación, no es la experiencia propiamente, ¿no? Sino que la evaluación del paradigma, ¿no? ¿Cómo les diré? No es eso, la observación o la experiencia, sino otro paradigma. No es a lo que nos enfrentamos, el mundo mismo, sino otro marco, ¿no? Eso es lo que es interesante, ¿no? Eso es lo que es muy importante, ¿no? Claro, ahí está presente Popper, sí, pero criticado, ¿no? Desde el punto de vista de lo que va a llamar Lakatos el falsacionismo ingenuo, ¿no? El falsacionismo ingenuo, ¿no? Lo vamos a ver con detalle cuando entremos con Lakatos, ¿no? Bien, muy bien. ¿Tienen dudas hasta aquí? ¿No? ¿Ninguna? ¿Nadie ha levantado la mano? ¿No? Bueno, entonces surge la revolución científica, como acabo de decir, ajá, en la medida en que aparece una nueva promesa, una nueva propuesta, ajá, que parece explicar, que parece dar resultados a preguntas o problemas que el paradigma que se estaba defendiendo no daba respuesta. Por ejemplo, el perihelio de mercurio. Ajá. Y entonces parece que se abre, como dice Kuhn, un mundo teórico completamente distinto, ¿no? Y el problema, o el asunto que parece aparecer ahora, es que no nos estamos refiriendo a las mismas cosas, ¿no? Que los conceptos que estamos utilizando tanto en un paradigma como en el paradigma rival, prometedor, prometiente, ¿no? Son inconmensurables. Los términos, los conceptos, no refieren a lo mismo. Y no parece haber una posibilidad de traducir desde un punto de vista neutral, ¿no? Estos términos para poder tener un entendimiento, porque estamos participando, estamos viviendo mundos distintos, ¿no? Estos compromisos del paradigma vigente, a diferencia de los compromisos del paradigma rival, prometedor, nuevo, ¿no? Nos hacen ver cosas distintas, nos hacen hablar de forma distinta, nos hacen pensar de forma distinta, razonar de distinta forma también. Entonces no hay punto de acuerdo, ¿no? A eso es a lo que a grandes rasgos, ¿no?, llama la inconmensurabilidad. La propuesta historicista de Kuhn, ¿no?, entonces, por lo menos podemos decir que implica tres consecuencias.
el pluralismo teórico, que podríamos llamar, ahora poner entre paréntesis, teórico-ontológico, ¿no? Es claro que hay un pluralismo teórico, ¿no? Pero no es del todo claro que también sea ontológico, ¿no? Eso es algo que tendremos que discutir más adelante. Si una cosa implica la otra. Hay autores que dicen que sí, hay autores que dicen que no, en fin, ¿no? La segunda implicación es la tesis de la inconmensurabilidad, ¿no? Y la tercera es el carácter irracional o no lógico de la elección del paradigma, del nuevo paradigma. Estas tres consecuencias generarán pues, los problemas que he mencionado anteriormente. La irracionalidad del cambio científico y el relativismo. Eh, eh, y claro, pues se puede ver, ¿no?, que también abre la pregunta acerca de qué es lo que conocemos. ¿Qué es lo que conocemos? ¿Del mundo? ¿La realidad? ¿No? O simplemente objetos teóricos, objetos teóricamente articulados, ¿sí? Lo que Kant llamaba el fenómeno, a diferencia de la cosa en sí o el nomen. Bueno, en Kant eso es muy claro, ¿no? Desde un punto de vista estrictamente lógico, ¿no? No es, la cosa en sí no es cognoscible, ¿no? Pero en Kuhn, ¿no?, no es tan claro y es algo digno de atención. Bien. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Nada? ¿Nadie?